Hola, soy Juan y hoy vamos a empezar un nuevo tema, cómo se unen los átomos, cómo interaccionan con el enlace químico. Vamos a ver los tipos de enlaces, sus características y también cómo representarlos y cómo calcular, diferentes cosas sobre los enlaces. Así que vamos a empezar. Aunque antes de nada quiero recomendaros ver el vídeo de las configuraciones electrónicas porque es un aspecto básico en este tema. Ya. Bueno, ¿qué es un enlace químico? Esto es una unión de dos átomos, que, es una unión porque por sus fuerzas de atracción, porque se atraen. Y entonces, ¿por qué se atraen? Se atraen para ser más estables. Y ahora, recordar que tenéis el vídeo aquí arriba a la derecha, en una notificación de estas, el vídeo de las configuraciones electrónicas para ver cómo se distribuyen los electrones y ver, por qué, ahora lo vamos a ver con la regla del octeto, por qué son más estables de una manera o de otra. Bien, en primer lugar siempre hemos dicho que los gases nobles nunca forman enlaces. Esto es porque, como ya he dicho, son estables en su última capa. Pues ahora vamos a echar un vistazo a las configuraciones electrónicas que están abajo. Vemos que el helio tiene una capa, son 2 electrones en el último, y los demás, en la segunda el neón tiene 8 electrones, en la tercera el argón tiene 8 electrones, en la cuarta el criptón tiene 8 electrones. Eso es porque al tener 8 electrones en la última capa, son estables ya, aunque no hayan llevado la última capa. De hecho, el único que llena la última capa suya es el neón, que en su última capa, en su segunda capa, tiene 8 electrones y la llena. Pero aunque no la llenen, los demás son estables. Hay una excepción que es el helio. El helio con 2 electrones ya es estable. Por eso, los demás elementos forman compuestos e iones para tener 8 electrones. Y esto es lo que se llama regla del octeto. Bien, tenemos aquí un ejemplo. Siempre tenemos en cuenta que la primera columna, los alcalinos siempre ceden un electrón, siempre su valencia es un electrón. Y los segundos, los alcalinos tercios, ceden 2 electrones. Mientras que en la decimoséptima, la penúltima, siempre ganan un electrón. Y en la decimosexta ganan 2 electrones. ¿Esto por qué es? Porque van a ir al gas noble más cercano. Tenemos el cloro, que está en el grupo 17, y ya solo tiene que ganar un electrón para tener uno del grupo 18, que es el argón. Mientras que el calcio, por ejemplo, tiene que ganar 2 electrones para perder 2 electrones para llegar al argón. Tiene que perder un electrón para ponerse donde está el potasio y tiene que perder otro para ponerse donde está el argón. Entonces los dos llegan al argón, uno ganando un electrón y el otro perdiendo 2 tiene que llegar al argón. Esto es una aproximación un poco más simple de lo que es la química en realidad, pero al menos las dos últimas columnas antes que los gases nobles y las dos primeras, los alcalinos y alcalinotérreos, funcionan así. Así que esto es por qué se quieren convertir en gases nobles y cómo lo hacen, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipos de enlaces hay según los elementos que compongan la molécula o cristal. Tenemos en primer lugar el enlace iónico. Este está formado por un metal y un no metal. El metal normalmente suele ser un catión, ¿eso qué significa? Que suele perder electrones, mientras que el no metal suele ganar electrones. Suele ser más negativo el no metal y positivo el metal. Entonces, ¿cómo funciona esto? El metal le transfiere electrones al no metal. Y entonces, uno se convierte positivo y en otro negativo. Y al tener diferente carga, se atraen. Pero son cristales, son agrupaciones de muchos átomos, así que la representación se representa la proporción. Por ejemplo, tenemos aquí el cloruro de sodio. Al tener los dos a la derecha un 1, en realidad lo que significa es que hay el mismo número de sodio que de cloro. Mientras que en el ejemplo de abajo, aquí tenemos CaCl, cloruro de calcio,
tenemos que el calcio tiene un electrón, uno abajo, y el cloro tiene 2. ¿Esto qué significa? Que por cada átomo de calcio hay 2 de cloro. O sea que si hay 50 átomos de calcio en ese cristal, hay 100 átomos de cloro en el mismo cristal. Entonces, vamos a ver un ejemplo sobre cómo funciona esto. Tenemos la sal común, que es un compuesto formado por cloro y sodio, cloruro de sodio. Hacemos las configuraciones electrónicas del sodio y del cloro. Vemos que en la tercera capa del cloro tenemos 7 electrones de valencia, mientras que en el sodio tenemos un electrón de valencia. Entonces, el sodio, que es el metal, les transfiere un electrón al cloro. El sodio se convierte en Na+, o sea, con un electrón menos, y el cloro se convierte en Cl-, con un cloro con un electrón más. Son iones. Entonces, ahora si hacemos la configuración electrónica de estos, ya siendo iones, vemos que el sodio, al perder su última capa en su último electrón en la tercera capa, ahora tiene 8 electrones en la segunda capa, igual que el neón. Se ha convertido en la configuración de gas noble, ahora ya es estable. Y el cloro, tenía 7 electrones de valencia en su tercera capa, ahora tiene uno más y tiene 8 electrones en la tercera capa, como el argón. Entonces ya podemos formar esto. El Na+ y el Cl-, que eran los cationes, se atraen y es cloruro de sodio. Es NaCl. Bueno. Entonces, así es como se crea un compuesto iónico. Y también tenemos las cargas en los compuestos, que es algo importante. Si uno es un catión, gana un electrón y el otro pierde un electrón, como hemos visto con el cloruro de sodio, es cloruro de sodio. Pero tienen que tener la misma carga, tienen que contrarrestarse. Entonces, en el segundo caso, tenemos el calcio, que ha perdido sus 2 electrones, y el otro, el cloro, ha ganado un electrón. Entonces lo que había que hacer es que se tiene que poner un cloro más para que ganen los 2 electrones. Entonces, podemos seguir en los siguientes ejemplos. Ahora vamos a ver propiedades del enlace iónico. Primero, que forman estructuras muy ordenadas, que ya he dicho, que se llaman cristales, lo veremos en el siguiente vídeo. Nunca podemos referirnos a estos compuestos como moléculas, no forman moléculas, que son agrupaciones de pocos átomos. Su temperatura de ebullición y fusión son bastante elevadas, así que suelen ser sólidos. Y son solubles en agua, como la sal, y buenos conductores en ella, conducen bien la electricidad. Ahora vamos a ver el segundo tipo de enlace. Estos están formados por no metales, es el enlace covalente. Crean agrupaciones de pocos átomos, que estos sí son moléculas, pero también pueden crear cristales. Los átomos se juntan para compartir electrones, comparten electrones. El mismo átomo comparte, 2 átomos comparten un electrón. Y su objetivo también es que los dos tengan su última capa llena, los dos utilizando ese electrón o esos electrones. Así que ahora vamos a ver cómo representarlo, que es con un diagrama que se llama diagrama de Lewis. Bien, pues este representa la última capa de electrones. Tenemos el CH4, el metano. Tenemos el carbono y el hidrógeno. Vemos que el carbono tiene en su segunda capa 4 electrones de valencia y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Entonces ya lo ponemos en un dibujo. El carbono en el medio y los hidrógenos a los lados. Lo que tienen que hacer es que todos tengan su última, que sean con una configuración de gas noble. Los puntos significan un átomo y las rayas significan 2 átomos. Y en este caso, para hacerlo un poquito más fácil, he puesto puntos en los átomos de carbono y cruces en los átomos del hidrógeno. Entonces, hay que ir viendo para que el carbono tenga 8 electrones y el hidrógeno tenga 2 electrones, porque el hidrógeno lo que tiene que hacer es llegar al helio, es simplemente un electrón más. Entonces, si juntamos todos los electrones, en este caso, tenemos 4 electrones que tenía el carbono, más los otros 4 que está compartiendo con los hidrógenos, uno de cada uno. Entonces ya son 8 electrones, ya tiene la configuración de gas noble.
Y el hidrógeno tenía tenía un electrón y lo comparte con uno del carbono. Entonces ya tiene dos electrones, que es como el helio. Tiene dos electrones como el helio y ya es ya son estables, los cuatro. Después también tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de diagramas de Luis. Tenemos el agua, que son 8 electrones, 6 electrones de valencia y un electrón de valencia del hidrógeno. Entonces, ponemos los átomos de los electrones del oxígeno, tenemos 4 arriba y abajo entre los dos tenemos 4 electrones, y después tenemos lo que serían puntitos, uno a cada lado, 6 electrones, y se compartirían con uno de cada hidrógeno. Entonces, el oxígeno tendría 2 más y llegaría a la configuración de gas noble. Mientras que el hidrógeno, simplemente compartir uno del oxígeno, ya tiene la configuración de gas noble. Y lo mismo, ahora podéis verlo, lo del flúor. ¿Y qué propiedades tiene el enlace covalente? Bueno, pues pueden estar en cualquier estado a temperatura ambiente, pueden ser gas, líquido o sólido. No conducen la electricidad y pueden formar moléculas como el agua o cristales como el diamante. Entonces, el enlace covalente es el único que puede crear moléculas y cristales, porque el siguiente que vamos a ver, que es el enlace metálico, solo pueden formar, también como el iónico, solo puede formar cristales. Bien, estos son formados por metales, como su propio nombre indica. Y estos lo que hacen son nubes de partículas formadas por cationes metálicos, y todos van compartiendo electrones, y los electrones no están ligados a ningún núcleo. Entonces, al estar entre los cationes, que son todos positivos, los positivos normalmente se repelerían, pero como están entre ellos, como acolchando la fuerza, hace que no se repelan y se queden ahí. ¿Y qué propiedades tiene el enlace metálico? Bueno, pues pensar en un metal, en un diamante, son sólidos a temperatura ambiente, son buenos conductores de calor y de electricidad, son maleables y dúctiles, se puede malear bastante bien, se puede hacer hilos con ellos, y son cristales, siempre. Entonces, muchas gracias por ver este vídeo, os espero en los siguientes de enlace químico y de formulación inorgánica. Muchas gracias, hasta la próxima.